mi fisiología del aparato urinario. Vamos a destacar la estructura, la función, la regulación para poder aplicar los conocimientos en la práctica clínica. Vamos a explicar un poco la organización y la estructura del riñón y el resto de los componentes de la anatomía renal. Vamos a analizar brevemente y superficialmente el proceso de formación de orina. Vamos a explicar también el control nervioso de la erección. De igual manera, en la segunda parte de la clase de hoy vamos a conocer los síntomas y signos más frecuentes en patología urológica y también vamos a ver un poquito de hiperplasia benigna de próstata, haciendo hincapié en los aspectos clínicos y terapéuticos. Comenzamos obviamente por el protagonista de la vía urinaria, que es el riñón. Obviamente es un órgano par, cada uno de nosotros tenemos en su mayoría 2 riñones, mide aproximadamente 14 centímetros por 4, incluso por 6 centímetros, es una localización retroperitonea, ¿verdad? ¿Qué quiere decir retroperitoneo? Detrás del peritoneo, exacto. ¿Qué quiere decir? Que no tiene contacto directo, sino más bien a través de una membrana. Y a través de esta membrana podemos ver algunas relaciones que tienen los riñones que varían según sea el riñón izquierdo y el riñón derecho, por las diferencias en cuanto a las estructuras intraperitoneales. En el caso del riñón derecho, podemos ver que, por ejemplo, bueno, antes que nada, en su cara superior y medial tenemos siempre las glándulas suprarrenales en ambos lados, pero, por ejemplo, en el riñón derecho tenemos relación con el hígado, tenemos relación con el duodeno, tenemos relación también con la fractura hepática del colon y tenemos también relación, por ejemplo, con el yeyuno. Mientras que en el lado izquierdo tenemos relación obviamente con el vaso, tenemos relación también con el páncreas, tenemos relación con otra porción del colon, la porción que llega hacia el vaso, y tenemos también relación con el colon descendente, ¿no? Aquí lo tenemos. Este riñón pesa aproximadamente 150 gramos cada uno y está cubierto por la cápsula de Gerota, que es un tejido conectivo muy fuerte que recubre, bueno, con la redundancia del riñón. Aquí podemos ver dentro del esquema que tenemos también una representación de la parte vascular en el riñón. Como pueden darse cuenta, es diferente del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer las diferencias en el lado derecho y el lado izquierdo en la cuestión de vasculatura? ¿Qué se les ocurre? La parte quirúrgica, ¿no? Es diferente operar un riñón derecho que operar un riñón izquierdo, tanto sacarlo como hacer otro tipo de intervención. Al principio, por las estructuras que están adyacentes al órgano y también por la parte vascular. En el caso del riñón izquierdo podemos ver estas dos estructuras venosas. La vena de acá, ¿cómo se llama? Vena suprarrenal. La vena suprarrenal izquierda y la vena gonadal, que puede ser ovárica o testicular, según seamos varón o mujer, desembocan en la vena renal, en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho, como pueden ver en el esquema, no lo tenemos. Estas venas desembocan directamente en la vena cava inferior, ¿ya? Hay que tener en cuenta esos detalles. Esto es entonces el riñón. Acá arriba tenemos la glándula suprarrenal. ¿Cómo se llama esa estructura señalada? Perfecto, corteza. ¿Esa cómo se llama? Médula renal, ¿verdad? Muy bien. Esa médula está organizada a través de pirámides. Tenemos que los circunscriben estructuras vasculares de tal manera que cada pirámide lleva orina hacia esta estructura que ¿cómo se llama? Papila renal, ¿no? Esas son las papilas renales que están dentro de los cálices menores. Generalmente hay de 8 a 10 cálices menores que se organizan en cálices superiores, medios e inferiores. Bueno, recordad que la corteza y la médula forman el parénquima renal y estos cálices menores llegan hacia los cálices mayores. Son 3, superior, medio e inferior. ¿Qué tenemos posteriormente? La pelvis renal, ¿no? La pelvis renal. Okay. ¿Y después de eso qué sigue? El uréter. Perfecto. ¿Cuáles son las funciones del riñón? En primer lugar, lo que más conocemos, lo que más manejamos, la excreción de productos de desechos como la urea, la creatinina, el ácido úrico, asimismo la bilirrubina como producto del metabolismo de la hemoglobina y también productos de algunas hormonas. Pero también, aparte de la función que tiene el riñón para eliminar estos productos de desecho, tenemos también otras funciones de tipo hormonal, de regulación de equilibrio hidroelectrolítico, regulación de la presión arterial a través de la eliminación de agua y sodio y del sistema renina-angiotensina, que lo vamos a tocar brevemente en adelante. Tenemos también la función de regulación de equilibrio ácido-base. Tenemos la regulación de la producción de eritrocitos a través de la producción de una hormona que se llama eritropoyetina.
esta eritropoyetina se forma el 90% en el riñón, mientras que solamente un 10% a nivel hepático, ¿no? Lo forman las células intersticiales peritubulares que captan la hipoxia en los capilares y de esta manera, de forma secundaria, generan un aumento de la producción de eritrocitos. Asimismo, tenemos la producción de la vitamina D3 y la síntesis de glucosa a través de la gluconeogénesis, que es un proceso tan intenso que puede llegar a competir con la producción de la gluconeogénesis hepática, ¿no? En algunas situaciones en especial. Hablábamos un poquito de la vasculatura renal, diferente del lado derecho al lado izquierdo. Tenemos acá el tronco celíaco, tenemos acá la mesentérica superior y tenemos la vena renal izquierda y la vena renal derecha. Recuerden, las arterias renales están por detrás y un poquito por encima de las venas renales. También es importante para la parte quirúrgica, ¿no? Como les comenté en el gráfico anterior, acá tenemos ¿qué vena? Esta chiquitita. ¿Y esta vena? ¿Y esta de acá que ven acá cuál es? La gonadal también del lado derecho, ¿no? Perfecto. Entonces, generalmente todos nosotros tenemos por cada riñón una arteria y una vena. Les digo generalmente porque hasta en el 25% de los casos podemos tener una duplicidad arterial, que es la malformación vascular más frecuente, ¿no? Dos arterias. Entonces, por cada una de las arterias renales llega el 25% del gasto cardíaco. ¿Cuánto equivale el gasto cardíaco? ¿Alguien se acuerda? 5 litros. Uno por uno, levante la mano. ¿Cuánto? El gasto cardíaco. ¿cc por minuto? ¿No? 5 litros, ¿alguien ha escuchado eso? El 25% del gasto cardíaco es aproximadamente 1 litro 100, ¿no? Que llega a través de las arterias renales. Es bastante cantidad de sangre que se distribuye a través de esta división de las arterias renales, ¿no? Tenemos las arterias segmentarias, que tenemos segmentaria superior anterior, inferior anterior, posterior superior y posterior inferior. Tenemos arterias interlobulares que, como pueden darse cuenta, junto con las arterias arcuatas, que son las que siguen, delimitan a qué estructura que vimos anteriormente. Perfecto, pirámide parte de la médula renal, ¿verdad? Después de eso tenemos las arterias arteriolas aferentes, capilares glandulares y arteriolas eferentes. Estos tres conceptos, ¿qué les recuerdan? Arteriolas aferentes, capilar glandular y arteriola eferente. ¿La qué? ¿Perdón? El control de la presencia glomerular. Glomérulo renal, ¿no? Era lo que querían llegar. Para hablar del glomérulo renal tenemos que hablar de la unidad estructural y funcional del riñón. Esta es pregunta de preuniversitario. ¿El nefrón o nefrón? ¿Cuántos hay? Bastantes, ¿no? Hay más o menos de 800.000 a 1 millón de nefronas por cada unidad renal, o sea, por cada riñón, ¿no? Tiene varias partes. Esta es una representación solamente esquemática. Tenemos el glomérulo renal, que incluye lo que hablábamos, ¿no? La arteriola aferente, los capilares glandulares y de salida la arteriola eferente. Después tenemos la cápsula de Bowman, que también es parte del glomérulo renal, y luego de eso sigue la parte tubular, ¿no? El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, la porción delgada descendente, la porción ascendente gruesa, el túbulo contorneado distal y los tubos colectores, ¿verdad? Muy bien. Si vemos con detalle el glomérulo renal, vemos las partes, ya las mencionamos: arteriola aferente, capilares glandulares, arteriola eferente y la cápsula de Bowman. En este glomérulo renal se va a dar un proceso que se llama de filtración, ¿no? Todo ese gasto cardíaco que llega a esos 1100 cc por minuto, más o menos, tiene que pasar a través de los capilares glomerulares y llegar hacia la cápsula de Bowman, una sustancia que se llama ultrafiltrado, ¿no? Para que pueda darse de forma efectiva este filtrado necesitamos de 3 aspectos que se tienen que cumplir de forma adecuada. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta las presiones. En segundo lugar, los pesos moleculares de las sustancias que pasan a través de este filtro y también las cargas de las sustancias. Cuando nosotros vemos en este esquema de microfotografía electrónica, tenemos algunas partes en esta membrana que va de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. En primer lugar, tenemos esta parte roja, que es el endotelio capilar, que es fenestrado, ¿no? Tiene unas estructuras porosas que permitan el paso de varias sustancias. Por otro lado, tenemos también esta estructura en azul, que es la membrana basal. Esta membrana basal es un conglomerado de tejido conectivo, ¿no? De varias fibras que se entrelazan entre sí
y permiten el paso de elementos con carga positiva. ¿Por qué? Porque esta membrana basal tiene carga negativa. Eso es particularmente importante para evitar el paso de qué sustancias. Proteína. Perfecto, de las proteínas. Excelente. Y por último tenemos estas células en color verde que son los podocitos. Estos podocitos son células que se entrelazan entre sí a través de prolongaciones de su citoplasma, y entre estas prolongaciones podemos ver estructuras que se llaman poros en hendidura, ¿no? Estos poros, por cuestión mecánica, permiten el paso solamente de sustancias de menos de 70.000 Dalton, ¿ya? De 70.000 a 100.000 también pasa, pero son menos frecuentes. Muy bien, entonces hablamos un poquito de las presiones. Este flujo sanguíneo renal, ¿no?, provoca que a nivel de la arteriola aferente tengamos una presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio. En la cápsula de Bowman entenderán que también hay líquido, no es que esté completamente vacía, y eso genera que a nivel de la cápsula de Bowman tengamos también una presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que obviamente se opone a la presión hidrostática de los capilares, ¿no?, de la arteriola aferente. De igual manera, después de que pasan muchas sustancias hacia la cápsula de Bowman, se concentra las sustancias, la sangre, en la parte distal de los capilares glomerulares y la arteriola eferente, de tal manera que tenemos una elevada concentración de proteínas. Eso genera que se eleve la presión coloidosmótica o presión oncótica, que es más o menos de 32 milímetros de mercurio, es bastante importante. De tal forma que la presión real, la presión efectiva de filtrado, tiene que ser restada de la presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio menos las que ya hemos mencionado. Tenemos una presión de 10 milímetros de mercurio, que es con lo que llega a la cápsula de Bowman y pasa hacia los túbulos glomerulares. Esta presión provoca un filtrado, o sea, llega a la cápsula de Bowman 125 mililitros por minuto de ultrafiltrado. Eso representa 180 litros al día de ultrafiltrado. Nadie de nosotros orina 180 litros, ¿no? Más o menos la producción de orina es de 2 a 2 litros y medio, según la cantidad de líquido que nosotros bebamos durante el día, de tal manera que es sumamente importante la función de los túbulos para la absorción y también en igual medida la secreción a nivel de los túbulos glomerulares. Entonces, más o menos para resumir, en situaciones normales, a través de un glomérulo renal normal, un glomérulo renal sano, lo que debe pasar es agua, electrolitos, aminoácidos, glucosa, creatinina, urea y ácido úrico. Mientras que lo que no debe pasar son las proteínas por su carga negativa, los eritrocitos por su tamaño y los ácidos grasos, porque la mayoría vienen también unidos a proteínas, ¿no? Hay que considerar que las sustancias que son como tal las sustancias de desecho, estas últimas tres, tienen una poca capacidad de reabsorberse a nivel de los túbulos glomerulares, ¿no? La creatinina y el ácido úrico se absorben un 100%, se reabsorben, perdón, mientras que la urea se absorbe aproximadamente un 50%. ¿Sí? Muy bien. Después de que el ultrafiltrado pasa a la cápsula de Bowman, llega hacia el túbulo contorneado proximal. A nivel del túbulo contorneado proximal, importante, se reabsorbe el 100% de glucosa y aminoácidos. ¿Ya? No vamos a encontrar glucosa y aminoácidos más allá porque ya todo se reabsorbió. Reabsorbe también bastante agua, reabsorbe el 65% de sodio, cloro, bicarbonato y potasio. ¿Sí? Mientras que la parte de secreción es importante también, secreta ácidos orgánicos, bases e iones de hidrógeno, pero este tipo de secreción de sustancias va a tener mayor protagonismo mientras más nos alejemos en el túbulo de la nefrona, ¿no? En el ACTN, en la rama descendente, tenemos que se sigue reabsorbiendo agua, se reabsorbe más o menos el 25% de la urea y se reabsorbe también bastante sodio. No hay tantos procesos de secreción a este nivel, mientras que en el ACTN tenemos una reabsorción todavía del 25% de sodio, se reabsorbe cloro, potasio, se reabsorbe bicarbonato y se comienza a reabsorber calcio y magnesio. Aquí también tenemos secreción de iones de hidrógeno. En el túbulo contorneado distal continúa la reabsorción de sodio, cloro, potasio, bicarbonato, calcio, magnesio y agua, sobre todo por la estimulación de la ADH. ¿Qué es la ADH? Antidiurética. ¿Alguien sabe dónde se secreta? No. Perfecto,
también hay mayor secreción incluso que en las partes más proximales de secreción de potasio e iones hidrógeno. Por último, en el tubo colector se reabsorbe también sodio, bicarbonato, cloro, urea y agua también por efecto de la hormona antidiurética, y hay también secreción de iones hidrógeno. Muy bien, este traigo esta lámina también para tener en cuenta la acción de los diuréticos, que creo que es importante. En primer lugar, a nivel del túbulo contorneado proximal, tenemos inhibidores de anhidrasa carbónica como la acetosalamida, a través de la reabsorción, de la inhibición de la reabsorción del bicarbonato de sodio, produce un efecto antidiurético. ¿No? Tenemos el ACE de Henle, los diuréticos de asa como la furosemida, muy conocidos, que reducen la reabsorción de sodio a través de la inhibición de un importador de sodio, potasio y 2-cloro. De esta manera, este diurético de asa puede provocar también una pérdida muy elevada de potasio. ¿Sí? A nivel del túbulo contorneado distal, tenemos las tiazidas, como la hidroclorotesida, que inhiben la reabsorción de sodio y cloro a través del importador de sodio y cloro, para la redundancia. Mientras que los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, como la espironolactona, inhiben competitivamente receptores de aldosterona, bloquean la reabsorción de agua y sodio y bloquean también la reabsorción de potasio. En estos dos niveles, tanto en túbulo contorneado distal como en tubos colectores, tenemos inhibidores de canales de sodio, la amilóride y el triamtoreno, que bloquean canales epiteliales de sodio, ¿no? De manera que se produce mayor cantidad de sodio que jala agua hacia la luz de los túbulos y de esa manera su efecto diurético. Tenemos que hablar brevemente también del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como les comenté, el esquema que tenemos de la nefrona es eso, es un esquema. En realidad, el túbulo contorneado distal tiene una íntima relación con el capilar glomerular. Acá podemos ver un corte transversal del tubo contorneado distal, donde vemos algunas células epiteliales modificadas, que son la mácula densa, que detectan cambios en cuanto a concentración de agua y sodio. Tenemos también algunas células mesangiales extraglomerulares y células yuxtaglomerulares, que se encargan de detectar cambios en la presión y específicamente las células yuxtaglomerulares de la producción de adenina. Cuando la mácula densa detecta disminución de la concentración de agua y sodio, asume como si hubiera una baja de presión y secreta adenina. De igual manera, las células las células yuxtaglomerulares, al detectar cambios en la presión, producen también, una disminución de la presión, producen también la renina. ¿Cómo funciona? A nivel hepático tenemos una sustancia que se llama angiotensinógeno, que se estimula o a través de la renina se convierte en angiotensina 1, que también es una sustancia inactiva. Necesitamos de la enzima convertidora de angiotensina que se produce a nivel de los pulmones y también a nivel renal para convertir esta angiotensina 1 en angiotensina 2, que tiene tres órganos principalmente, tres órganos diana, ¿no? En primer lugar, las arteriolas, provocando una vasoconstricción. En segundo lugar, tenemos a través de la neurocófisis la producción de la ADH, y tenemos también a nivel de la glándula suprarrenal, la zona glomerular específicamente, la producción de aldosterona, ¿no? Tenemos acá renina, angiotensina, aldosterona, con el fin de aumentar la presión arterial, ¿no? Este aumento de presión arterial provoca un feedback negativo sobre la mácula densa, sobre las células yuxtaglomerulares al aumentar la presión capilar, y también al aumentar la concentración de sodio y agua a nivel del túbulo contorneado distal, produce que la renina ya baja su concentración. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Okay. Después de que se produce la orina, llega al tubo colector, llega hacia las papilas renales, hacia los cálices menores. No hay ninguna modificación de la orina hasta que sale del cuerpo. De cálices menores, cálices mayores, perirenal y sigue el ureter. Los uréteres son órganos tubulares de hasta 30 centímetros de largo y hasta 4 milímetros de diámetro. Unen obviamente la pelvis renal con la vejiga y presentan algunas capas en su corte transversal. ¿Cuáles son las capas? La más interna es la capa de la mucosa y también se le llama capa uroterial. Recuerden que el uroterio recubre la parte interna de la vía urinaria colectora desde los cálices menores hasta el final del uréter. ¿Sí? Un poquito más profundo de la capa muscular, de la capa mucosa, tenemos la muscular. Se divide en tres capas: longitudinal interna, circular media y longitudinal externa.
Más afuera tenemos la capa adventicia, donde está la red de vasos sanguíneos, tejido conjuntivo, a través de la cual corren las arterias ureterales, que son varias, salen a través de la arteria renal ramita, a través de la aorta, a través de las ilíacas. Entonces, genera también una red por dentro de la capa adventicia del uréter, lo que permite mantener su irrigación en caso de que pueda ser seccionado este órgano, ¿no? El uréter lo podemos dividir en algunas porciones, ¿no? Uréter proximal, uréter medio y uréter distal. ¿Cuáles son los límites que nosotros utilizamos para poder dividir este uréter? Aquí tenemos, ¿alguien me dice cómo se llama este estudio? ¿Lo pueden ver acá? ¿Perdón? Pielografía. Ureter. Ya no se usa en realidad muy frecuentemente. Esto se llama pielografía intravenosa. Se le coloca contraste a través del sistema de la vena del paciente, contraste iodado, y después de un tiempo se le pide una placa de abdomen simple. El contraste es filtrado por el riñón, llega hacia la vía colectora, por eso es que se dibuja todo, ¿no? Cálices menores, mayores, perirenal, uréter, vejiga y posteriormente la uretra, ¿no? Entonces, en esta pielografía intravenosa podemos ver la articulación sacroiliaca, la porción superior de la articulación sacroiliaca y la porción inferior de la articulación sacroiliaca delimitan el uréter medio, de tal manera que por encima de la articulación sacroiliaca tenemos el uréter proximal y por debajo tenemos el uréter distal. También tenemos que identificar que a nivel del uréter se presentan también tres estrecheces que son completamente fisiológicas, todos las tenemos. En primer lugar, a nivel de la unión de la pelvis renal con el uréter tenemos la primera estrechez. Seguimos bajando y el uréter que cruza por delante de los vasos ilíacos también a ese nivel se vuelve a estrechar. Y también tenemos la estrechez, que es valga la redundancia, la más estrecha, es la unión del uréter con la vejiga. A este nivel tenemos una porción intramural del uréter. El uréter atraviesa la capa muscular de la vejiga, de tal manera que su luz se hace mucho más pequeña. ¿De cuánto es? De 4 milímetros, que es la parte más estrecha del uréter, ¿sí? Esto es de principal importancia, sobre todo cuando evaluamos los cálculos renales, ¿no? Los cálculos renales ya lo van a ver en su clase de litiasis. Depende mucho la ubicación y el tamaño para ver qué tratamiento se le ofrece a los pacientes. Entenderán que mientras más grande sea el cálculo que cae al uréter, es menos probable que salga de forma espontánea, ¿no? Es diferente tener ¿qué estudio es este? Tomografía. Exacto, es una tomografía. Y esta tomografía nos ve acá, como se ve en la flechita, una imagen ¿de qué tipo? ¿Cómo se clasifican las imágenes en la tomografía? ¿Con qué concepto? Denso, hipodenso, Exacto, hiperdensa, hipodenso y isodenso, ¿no? Aquí tenemos una imagen. Exacto, es una imagen hiperdensa en la tomografía sin contraste. Es un corte axial a nivel de la pelvis ósea, donde se puede ver aquí, a este nivel de la unión ureterovesical, tenemos esta imagen hiperdensa. Lo más probable es que sea un cálculo, ¿verdad? No veo bien la medida, pero debe ser más o menos de 3 a 4 milímetros, ¿no? Entonces, clínicamente, este paciente llega con un pólipo renal, porque tiene un cálculo en la unión ureterovesical, pero es un cálculo de 4 milímetros. Mientras que este paciente tiene una imagen hiperdensa de ese mismo nivel, pero es un cálculo mucho más grande. Entenderán ustedes que el tratamiento, el manejo que se le ofrece a estos pacientes es muy distinto. En la imagen de abajo es poco probable que este cálculo se expulse de este nivel, por el gran tamaño que tiene, ¿no? Incluso es bastante raro que haya llegado una piedra tan grande a ese nivel, pero bueno, pasa de todo. Después de que el uréter atraviesa esa zona de la unión ureterovesical, llegamos a la vejiga, que es un órgano hueco que se encarga del almacén de la orina hasta su micción. La capacidad es variable, depende mucho de la edad de los pacientes, depende mucho del tamaño de los pacientes, pero generalmente se asume que la capacidad es de 300 a 500 centímetros cúbicos. Podemos ver en el lado izquierdo una vejiga femenina y tenemos ciertas relaciones. Hacia adelante tenemos la sínfisis de pubis, hacia arriba tenemos el repliegue peritoneal, hacia atrás tenemos la vagina y el útero, y hacia abajo obviamente la uretra. En el lado derecho tenemos una pelvis masculina, tenemos la vejiga, hacia arriba también el repliegue peritoneal, hacia adelante también la sínfisis de pubis, pero hacia atrás tenemos esta estructura. ¿Alguien me dice qué es? ¿Perdón?
Las vesículas seminales. Exacto, las vesículas seminales. Y atrás de eso tenemos el recto. La próstata está por abajo de la vejiga. ¿Sí? Esto es la próstata. Se las presento. Muy bien. Ya hablamos que el urotelio recorre toda la vía colectora de la vía urinaria y también la vejiga. Acá tenemos una capa mucosa que es el urotelio, que es un epitelio por naturaleza de transición. ¿Sí? Tiene hasta 8 capas de células y después de eso tenemos el músculo de la vejiga, la capa muscular que se llama músculo detrusor. Este músculo detrusor se va a encargar de la motilidad de la vejiga, de la contracción para lograr la expulsión adecuada de la orina. ¿Ya? La vejiga también se puede clasificar desde el punto de vista de la cistoscopía, que lo van a ver en sus prácticas, a través de varias porciones. La cúpula, el fondo, tenemos el trígono que está limitado por estos dos huequitos que son Solo Teresa. La unión con fuerza, vamos. La unión. Exacto, los meatos ureterales y el cuello delimitan esta estructura que se llama trígono. También tenemos las paredes laterales, no se los he colocado acá, y tenemos también el cuello de la vejiga que es hacia el inicio de la uretra, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de la vejiga es importante evaluar esta motricidad que tiene la vejiga. La vejiga tiene una inervación mixta. En primer lugar tenemos inervación autónoma a través del sistema simpático y parasimpático, y tenemos también una pequeña parte que está inervada por el sistema motor somático. ¿Ya? Tenemos que del plexo sacro salen la vía parasimpática a través de los nervios pélvicos. A través del plexo sacro también sale el nervio pudendo, que se encarga de la inervación motor somática, que está sobre todo a nivel del cuello de la vejiga y también a nivel del esfínter urinario externo. ¿Sí? Es importante. A nivel de L2 también salen unos nervios que son los nervios hipogástricos para salir fibras nerviosas simpáticas hacia el cuello y el cuerpo de la vejiga. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Porque a nivel de la vejiga tenemos varios receptores sobre los cuales van a actuar ciertos medicamentos. Podemos ver que el sistema nervioso parasimpático estimula la contracción del músculo detrusor. O sea, la estimulación simpática provoca la micción. Lo contrario pasa cuando se estimula la parte simpática, no hay contracción del músculo detrusor de tal manera que no se orina. Por otro lado, a nivel del cuello de la vejiga y también del esfínter urinario externo somático, tenemos receptores alfa, cuya estimulación del simpático estimula la contracción del esfínter de tal manera que evita la salida de la orina. ¿Qué tenemos? A nivel parasimpático tenemos receptores muscarínicos M2 y M3 sobre los cuales pueden actuar medicamentos anticolinérgicos. Los anticolinérgicos obviamente bloquean estos receptores de tal manera que ya no tenemos estimulación parasimpática. O sea, la contracción del detrusor está inhibida a través del uso de estos medicamentos. Oxybutinina, tolterodina, solifenacina, es lo que tenemos de forma más amplia en el mercado. Por otro lado, los receptores beta 3, que son receptores simpáticos y se encargan de la relajación del músculo detrusor, tenemos medicamentos que son betamiméticos, o sea, favorecen la acción de estos receptores, o sea, del sistema simpático. O sea, también inhiben la contracción, pero por otro mecanismo de acción. ¿Ya? Aquí tenemos un solo medicamento en el mercado, que es el Miraviglon. Esperemos que lleguen más posteriormente. Y por último, receptores alfa. Tenemos, por ejemplo, alfa bloqueadores. Vamos a hablar más al detalle en la parte de hiperplasia de la próstata. Por ejemplo, tansolosina, doxazosina, terazosina o silodosina, ¿no? Importante. Cuando hablamos de fisiología de la micción, hay que dividirlo en dos grandes partes de la micción. En primer lugar, la fase de llenado. Es una fase pasiva durante la cual la vejiga tiene que estar relajada para que pueda llenarse correctamente este órgano. Y posteriormente pasamos a la fase de vaciamiento, que es la micción propiamente dicha. En la fase de llenado, como les comentaba, tenemos una vejiga relajada. Y tiene que estar relajada mientras se vaya acumulando la orina, a expensas de una característica de la vejiga, que es el compliance. El compliance es como la capacidad de estirarse que tiene la vejiga, de responder hacia el estímulo del volumen. Generalmente el primer deseo miccional lo tenemos a partir de los 150 centímetros cúbicos, ¿no? Nos avisa al sistema nervioso central, consciente, queremos orinar, pero podemos aguantar un poquito más hasta el final de la clase probablemente.
Entonces, el deseo miccional máximo se alcanza alrededor de los 500 centímetros cúbicos. Como les comentaba, depende del tamaño, depende del sexo, depende de la edad de los pacientes, ¿no? Mientras que en la fase de vaciamiento tenemos una contracción del detrusor que tiene que estar asociada a la relajación del esfínter externo para que se pueda evacuar correctamente la orina. Hay que tener en cuenta que esta contracción del detrusor tiene que ser menor a 42 centímetros de agua. Eso es importante porque por encima de este valor de 42 centímetros de agua se vence la unión del uréter con la vejiga, que es un mecanismo antirreflujo, y se puede producir reflujo vésico-ureteral. La orina sube hacia el tracto urinario superior y puede provocar algún deterioro a mediano o largo plazo de la función renal. Okay. Durante la fase de llenado, mientras la vejiga está completamente relajada y se está llenando, podemos tener algunos síntomas, ¿no? Probablemente algunos de nosotros podamos estar sintiéndolo en este momento mientras la vejiga se va llenando. Tenemos síntomas como urgencia. ¿Alguien me puede decir qué significa urgencia? Levante la mano, por favor. ¿Quieres ir al baño? ¿Nadie? ¿Urgencia? Claro, claro. La urgencia es la sensación imperiosa de querer orinar, ¿no? De sentir que ya no va a ganar. Esa es la urgencia. La polaquiuria, Varias veces. exacto, el aumento de la frecuencia, del número de veces que vamos al baño. La nicturia, por la noche, exacto. La Sociedad de Incontinencia la clasifica como más de 2 veces en la noche, ¿no? Pero imagínense si, bueno, puede llegar a mucho más, ¿no? La disuria, exacto, el ardor al momento de orinar. Esos son los síntomas que se pueden presentar mientras estamos acumulando la orina. Por otro lado, durante el vaciamiento podemos tener otro tipo de síntomas también. Por ejemplo, disminución del calibre del chorro urinario, ¿no? Que sale delgadito. Por ejemplo, la necesidad de pujar para orinar, ¿no? O el tenesmo vesical. ¿Alguien me puede decir qué es el tenesmo vesical? La sensación de querer. Exacto, de que quedó un poquito ahí, ¿no? Muy bien, excelente. Seguimos, tenemos el pene, que es el órgano copulador masculino. En el corte transversal del pene podemos ver varias capas. Tenemos la fascia superficial o fascia de Pohls, más adentro la fascia profunda. Entre ellas tenemos algunas estructuras venosas, como la vena dorsal superficial del pene. Por debajo de la fascia de Buck tenemos nervios, tenemos arteria dorsal profunda, tenemos vena dorsal profunda también. Por dentro de una lámina de tejido conectivo que se llama el buquinio tenemos, ¿cómo se llaman estas dos estructuras? Cuerpos cavernosos que se llenan de sangre durante la erección para permitir la penetración. Tenemos muchos sinusoides a nivel de los cuerpos cavernosos que son llenados por esta arteria cavernosa también. Todo derrama de la arteria pudenda interna. ¿Qué derrama de qué arteria? Ilíaca interna. ¿Sí? Perfecto. Aquí, ¿qué tenemos? Cuerpo esponjoso. Perfecto. El cuerpo esponjoso, que está en el tejido conectivo, no eréctil. Este cuerpo esponjoso llega hacia adelante, no les escribo un esquema que lo ejemplifique, pero llega hacia adelante y comprende también, ¿cómo se llama esta estructura? El glande, exacto. Y este cuerpo esponjoso envuelve a una estructura tubular que se llama uretra. Exactamente. Seguimos con uretra. Bueno, la parte de la anatomía, fisiología, erección y todo eso lo van a ver en su clase de disfunción sexual eréctil, ¿no? Tenemos uretra posterior y tenemos uretra pies anterior. La uretra posterior se divide en uretra prostática y membranosa, obviamente en el varón. Esta uretra prostática es variable el tamaño en dependencia de la edad de los pacientes, en dependencia del antecedente. Si el paciente tiene hiperplasia de próstata y crece la próstata, también crece este tamaño de uretra. Es un parámetro que nosotros utilizamos para poder medir la próstata durante una uretrocistoscopía, que lo van a ver también durante su práctica en su rotación. Tenemos la uretra membranosa. ¿Alguien me puede decir qué es esta estructura muscular? Es el esfínter urinario externo. ¿Sí? Esta uretra membranosa está dentro del esfínter urinario externo, que es una estructura muscular que es completamente consciente. Si no nos estamos orinando ahorita aquí, es por el esfínter urinario externo. ¿Ya? Después de eso tenemos la porción más ancha de la uretra, que es la uretra vulvar. Y después de eso la uretra peneal, ¿no? Al final de la uretra en el varón tenemos la fosa navicular y tenemos después el meato, ¿no? En la mujer la uretra
uretra nada más, mide obviamente mucho menos, alrededor de 5 centímetros nada más. Pero para cuestión académica es importante las partes de la uretra masculina. Después de eso tenemos los testículos. Hay que recordar que más o menos a la 7ª semana de desarrollo embrionario se forman estas gónadas a nivel intraperitoneal, adentro de la cavidad abdominal. Cuando se acerca el momento del nacimiento se produce un fenómeno de descenso testicular, y este descenso testicular puede terminar incluso hasta un año después del nacimiento, ¿no? Continúa el descenso testicular. Al momento de que bajan los testículos, arrastran consigo varias estructuras intraperitoneales, de tal manera que hay capas del testículo que pueden compararse o relacionarse con estructuras peritoneales. Tenemos específicamente la túnica vaginal, que es la lámina visceral y parietal, entre las cuales tenemos, es como si fuera el peritoneo visceral y parietal, ¿no? Al medio podemos tener cierto líquido que se puede acumular en el nacimiento. Es una patología que se llama hidrocele. El hidrocele es la acumulación de líquido entre la túnica parietal y vaginal de la parietal y visceral, perdón, de la túnica vaginal, que en los niños se produce por persistencia del conducto peritoneo vaginal. O sea, esa comunicación que tiene el testículo con el peritoneo no se cierra adecuadamente y se produce esta acumulación de líquido. De fuera hacia adentro tenemos la piel, tenemos el dartos, que es la fascia superficial, tenemos fascia espermática externa, músculo cremaster y la fascia espermática interna, ¿no? Después tenemos la vaginal que les estaba comentando. Músculo cremaster se encarga del reflejo cremastérico, ¿no? Estimulación a nivel del muslo con agua fría puede provocar contracción involuntaria del escroto, ¿no? Y movimiento testicular involuntario. Este testículo está cubierto, la misma gónada, por túnica albuginea, que es tejido conectivo, que hacia el centro emite tabiques, y esos tabiques separan estos lóbulos testiculares. Esto está constituido por un túbulo seminífero. El túbulo seminífero es bastante largo, se enrolla sobre sí mismo, y después tenemos que sigue a través de la red de Tesla, los conductillos eferentes, hacia esta estructura que está encima del testículo, que se llama epidídimo, y después sale el conducto deferente. El conducto deferente sube a través de los canales inguinales y por la parte posterior se une a los conductos eyaculadores con los conductos de las vesículas seminales, llegan a la uretra para la eyaculación, para llevar los espermatozoides en el momento de la eyaculación. Si este tubo seminífero nosotros le hacemos un corte, vamos a tener varias estructuras. En primer lugar y de mayor importancia, las células de Sertoli y las células de Leydig. Las células de Sertoli son células de soporte, ¿no? ¿Qué soportan? Soportan las espermatogonias, secretan hormonas como la inhibina o la hormona antimuleriana y forman la barrera hematotesticular. Estas células de Sertoli son estimuladas por la FSH. ¿Qué significa FSH? Perfecto. ¿A nivel de qué estructura se secreta? La adenoide. Perfecto. Y tenemos por otro lado también las células de Leydig. Estas células de Leydig son células intersticiales que se encargan de la secreción de testosterona, ¿ya? Y se encargan, y son estimuladas por la LH. ¿Qué es la LH? Luteinizante. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? La segunda parte de la clase es sobre la historia clínica y los exámenes auxiliares, ¿no? La historia clínica, como cualquier tipo de órgano o especialidad, la parte urológica también comienza con datos de filiación. El nombre del paciente, la edad de los pacientes es importante en urología porque, por ejemplo, si hablamos de tumores, hay tumores que se presentan de forma más frecuente en pacientes más jóvenes, mientras que hay tumores que son más frecuentes en adultos mayores. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué tumores son más frecuentes en los niños? El tumor de Wilms, ¿verdad? El tumor de Wilms es bastante frecuente en los niños de 2 a 3 años. Tanto es así que, por ejemplo, si tenemos un recién nacido con una tumoración abdominal por algún problema renal, no consideramos el tumor de Wilms como primera opción, sino más bien un neuroblastoma o un nefroblastoma antes del tumor de Wilms. De igual manera,
los tumores testiculares son más frecuentes en la segunda y tercera década de la vida, así que hay que estar pendientes, ¿sí? Aumento de volumen no doloroso en el testículo es signo de alerta, ¿ya? Igual el género es importante, hay tumores más frecuentes en mujeres que en varones. El estado civil de los pacientes, la ocupación, sobre todo exposición a factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo conocen ustedes que pueden ser relevantes en patología urológica? Tabaco, ¿será? Tabaco. ¿Perdón? ¿Radiación? ¿La qué? No los escuché. ¿Hipertensión? Tabaco. Tabaco puede ser, por ejemplo, ¿Radiación? radiación es una posibilidad. Golpes. Traumatismo. Traumatismo, no. Traumatismo no. Pero sí el tabaquismo. El tabaquismo es el principal factor de riesgo para tumor de vejiga. ¿Sí? Eso es importante, es pregunta de examen. Y hablando del tumor de vejiga, no solamente el tabaquismo, la segunda causa o el segundo factor de riesgo de importancia es la exposición a minas aromáticas que se presentan en fábricas de pintura, derivados del petróleo o incluso fábricas de metales, ¿no? La procedencia del paciente es importante. Hablando también de tumor de vejiga, en Egipto, de forma endémica, tenemos un parásito que es el esquizosoma hematorio, que se relaciona con tumor de vejiga, pero específicamente su estirpe epidermoide. Ya seguro lo van a ver en la parte del cáncer de vejiga. Es importante con los pacientes identificar cuál es el motivo de consulta. Durante su práctica deberían ver a pacientes hospitalizados. Ya obviamente el motivo de consulta no lo es tanto, sino más bien el motivo de hospitalización, probablemente el motivo de ingreso, ¿no? De igual manera la enfermedad actual, el tiempo de enfermedad, los antecedentes personales y familiares del paciente, ¿no? Aquí les he colocado que es importante, lo van a ver también en su clase de cáncer de próstata, el antecedente familiar de primer grado, papá o hermano con cáncer de próstata. De igual manera el antecedente de cáncer de riñón en el mismo paciente también es fundamental para ver si es una recurrencia, en fin, alguna otra cosa. Si por ejemplo tenemos como motivo de consulta la hematuria, más o menos la enfermedad actual debería ir así, ¿no? Paciente que acude con hematuria, tenemos que identificar las características de esta hematuria, si es con dolor, si es sin dolor, en este caso es sin dolor, de cuánto tiempo de evolución, acá tenemos tiempo de enfermedad, ¿no? 3 años de evolución más o menos. Es una hematuria recurrente, es una hematuria autolimitada, quiere decir que no requiere ningún tipo de intervención para que se limite, y se asocia también a la expulsión de coágulos, ¿no? ¿Qué otros síntomas tenemos cuando estamos evaluando la hematuria, pero tenemos que ver otros síntomas? En este caso, pérdida de peso aproximadamente 5 kilos en los últimos 4 meses. Si tenemos hematuria, que ya ustedes al principio me comentaron cuáles podrían ser las causas de la hematuria, y tenemos una hematuria que no duele, una hematuria de 3 años, una hematuria recurrente, una expulsión de coágulos alargados como fideitos, que se asocia a pérdida de peso importante, ¿en qué podrían sospechar ustedes? Exacto, en un cáncer, en una enfermedad oncológica. Es importante la anamnesis en los pacientes porque nos orienta bastante sobre cuál puede ser el diagnóstico desde el principio. Entonces, signos y síntomas, los síntomas generales que todo el mundo conoce: fiebre, malestar general, pérdida de peso. Ya hablamos de la pérdida de peso que puede asociarse a enfermedad oncológica, pero si tenemos fiebre, malestar general, ¿qué podríamos nosotros pensar? Infección. Exacto, un cuadro infeccioso, ¿verdad? A cualquier nivel, vejiga, riñón, cualquier tipo de infección urinaria. Y tenemos también algunos síntomas específicos del tracto urinario inferior. ¿Qué significa si el paciente me dice que orina de forma muy frecuente? ¿Cómo se le llama ese síntoma? Por aquí. Por aquí. Doctor, orino muy por la noche muchas veces. Icturia. Perfecto. Cuando tengo ganas de orinar, tengo que correr. Incontinencia. Urgencia, ¿no? Urgencia. Perfecto. Tengo necesidad de hacer esfuerzo, de empujar para iniciar la micción. Pujos. Después de orinar, siento que tengo orina. Exacto, ese sí es el tenés. Orino con sangre. Hematuria. Se me escapa la orina. Incontinencia. Perfecto. Quiero detenerme un ratito. La incontinencia es importante durante la anamnesis evaluar más o menos qué tipo de incontinencia tiene el paciente. Hay 3 tipos de incontinencia: incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia e incontinencia mixta. La incontinencia de urgencia, ya sabiendo ustedes qué significa urgencia, ¿cómo podrían ustedes identificar esa incontinencia de urgencia?
Se le sale la Se vena. le escapa así. Eh, ¿De la nada? Pero le gana. Le O sea, gana, ajá. tengo ganas, Ajá. no llego al baño que está ahí porque ya se me escapó la orina. Eso es incontinencia de urgencia. Ajá. Y el otro tipo grande es la incontinencia de esfuerzo. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ser incontinencia de esfuerzo? ¿Estornudas? Cuando estornudas estás... Perfecto. Cuando tose, cuando empuja, cuando estornuda, cuando se ríe, con las relaciones sexuales, cuando sube un peldaño de la escalera, cuando carga a su hijo, pierde orina. Entonces, esta incontinencia es importante evaluarla con la anamnesis. Usted pierde orina en qué momento. Entonces, inducimos nosotros más o menos hacia dónde queremos llevar al paciente en el desarrollo de la entrevista, ¿no? Hay otros síntomas y signos, por ejemplo, el goteo postmiccional, quiere decir que después de orinar presenta un goteo, sobre todo prevalente bastante en varones, ¿no? El chorro de calibre disminuido es obviamente un calibre menor del chorro urinario. Tenemos descarga uretral. ¿Qué significa descarga uretral? Lo van a ver un montón en sus segundos. ¿Pus? El síndrome de descarga uretral es pus a través del pene, ¿no? Es obviamente no relacionado con la erección, simplemente sale pus, se mancha la ropa interior y generalmente es secundario a enfermedades de transmisión sexual. Dos particularmente, ¿cuáles? Gonorrea. Gonorrea. Gonorrea, ¿no? ¿Qué más? Clamidia. Que Clamidia. vienen juntas generalmente. Recuerden que cuando tengamos un síndrome de descarga uretral, así sea purulento y nosotros pensemos que tenemos un gonococo, tenemos siempre que dar tratamiento para la clamidia. ¿Ya? No se olviden. Obviamente lesiones genitales, el paciente te dice, doctor, he venido porque tengo un granito, porque tengo una herida, porque tengo una ampolla en los genitales, ¿no? Y el dolor, que es un dolor a cualquier nivel, testicular, un dolor peniano, un dolor suprapúbico, un dolor lumbar, ¿no? Aquí me quiero detener también un poquito para hablarles del dolor lumbar más fuerte que puede soportar el ser humano, que es el cólico nefrítico. Las mujeres van a comprenderlo un poquito más que los varones. El cólico nefrítico es cólico, va, viene, como los cólicos menstruales, incluso como los dolores de parto, ¿no? Es un dolor muy intenso, en escala visual analógica es 10 de 10, ¿sí? Cuando tengan un paciente en quien sospechen un cólico nefrítico, sean empáticos porque realmente duele, ¿sí? Es un dolor localizado en la región lumbar, se irradia generalmente a la zona anterior del abdomen, si es derecho hacia el lado derecho, si es izquierdo lo propio. Pueden llegar hasta la fosilía, incluso hacia genitales o región anterior del muslo, ¿ya? Es importante que ustedes le pregunten al paciente si el dolor calma con el reposo o si se exacerba con algún cambio de posición. Esto es muy importante, ¿no? Doctor, lo que pasa es que estuve mucho tiempo, vine de viaje de Tumbes hasta acá en bus y cuando me levanté comencé con dolor, no serán los riñones. Esta pregunta, este escenario es bastante frecuente, ¿no? Limpiando la casa, haciendo esfuerzo físico, lo que sea, y entenderán que no es pues, ningún tipo de patología urológica. Simplemente preguntándole al paciente si cuando se acuesta calma el dolor, ya más o menos podemos ir orientando nuestro diagnóstico. Este cólico nefrítico puede estar acompañado de fiebre, puede haber náuseas, vómitos, incluso sangrado al orinar, si es que es secundario a la presencia de cálculos en la vía urinaria, como es la mayoría de los casos. Representa una urgencia médica, doctores, hay que tratar el cólico nefrítico. ¿Con qué lo tratamos? ¿Con qué medicamentos? Aines. AINES, primera línea de tratamiento. ¿Con qué más? Opioides. ¿Qué más? Opioides. Fuerte, no lo escucho. Opioides. Opioides, si no responde a los AINES, opioides, ¿no? Escopolamina no utilizan, no sirve para nada, ¿ya? En gestantes, el paracetamol ha demostrado también que tiene beneficios y que es una opción de tratamiento. Diclofenaco con metamizol va bastante bien, un coctelito, el paciente se lo va a agradecer. Después de la anamnesis, es importante el examen físico. Obviamente, la apariencia general del paciente. El paciente puede lucir séptico, hay algunas características que nos pueden sugerir que el paciente con una infección puede estar yendo bien, puede estar yendo mal. Obviamente, los signos vitales, ¿no? Los signos vitales son importantes. El primer grupo de rotación que tuvimos acá en la universidad identificó que una paciente que habíamos operado el día anterior estaba séptica, porque con los signos vitales vio, pues doctor, la paciente tiene una presión de 9,6. Entonces ya saltaron las alarmas y pudimos salir con la paciente porque era riesgoso la sepsis. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, asimismo también el estado neurológico. Esto es particularmente relevante, sobre todo en la sepsis, ¿no? Deterioro neurológico, hay que estar alerta, ¿no? Hay que buscar edemas con la exploración del tejido subcutáneo.
De igual manera, la palpación abdominal para el dolor, para la percepción de cicatrices, como podemos ver. Esta es una paciente que la iba a operar de una nefrolitotomía percutánea, que es una cirugía de mínimo acceso para el abordaje de cálculos renales, y según los residentes no tenía ningún antecedente quirúrgico, pero cuando la vemos tiene esta tremenda herida. A la paciente años atrás se le había hecho una cirugía que ya afortunadamente no se hace o no se debería hacer, que es una nefrolitotomía anatrófica. Se abre, retroperitoneo, se llega al riñón y el riñón se abre como una palta para sacar el cálculo y se cose, ¿no? Eso disminuye muchísimo la función renal, no deberíamos hacerla, es bastante cruenta, y desde el punto de vista quirúrgico sí modifica mucho las opciones que tenemos nosotros. Es diferente ingresar un riñón que no es manipulado desde el punto de vista quirúrgico a un riñón que ya tiene este tipo de cirugías, y la anatomía es completamente diferente, ¿no? Tenemos que palpar las masas. Hay una triada clásica de tumor renal que es la hematuria, el dolor abdominal y la masa palpable, ¿no? Pregunta de examen. Antiguamente los tumores renales se detectaban de esta manera con esta triada clásica: hematuria, dolor abdominal y masa palpable. Cuando los pacientes eran identificados con esta triada, ya estaban en un estadio muy avanzado de la enfermedad. Actualmente, cerca del 70% de los tumores renales se diagnostican de forma incidental, ¿no? Me duele la barriga, me hago una ecografía, tumor renal, ¿no? Me hacen un examen por otra cosa y se identifica un tumor renal, una tomografía, lo que fuera, pero ya se detectan los tumores renales en un estadio mucho más temprano y con mayores opciones terapéuticas, ¿no? Presencia de globo vesical, que nos sugiere retención aguda de orina, ¿no? El globo vesical es una masa suprapúbica muy dolorosa, remitente, asociada a la imposibilidad del paciente para mencionar. Bien. El examen físico definitivamente depende del motivo de consulta. Podemos incluir evaluación de genitales externos. Este paciente, por ejemplo, en la imagen de la izquierda: doctor, tengo un granito en el pene. ¿Qué piensan que es eso? Eso es tumor. Eso es tumor hasta que la biopsia nos diga lo contrario, ¿sí? Así se ve un tumor genital. Si lo ven en algún momento, refieran, porque el tumor del pene tiene una mortalidad muy alta, ¿sí? Entonces, les repito que depende mucho del tipo de motivo de consulta de los pacientes. Cuando hablamos nosotros de tacto rectal, lo van a ver con detalle también en su clase de cáncer de próstata. Depende mucho de la edad del paciente, ¿no? Si tenemos un paciente, no sé, de 35 años, con un dolor lumbar o cólico nefrítico, no tengo por qué hacer un tacto rectal, ¿no? Generalmente el tacto rectal lo reservamos como parte del examen físico en pacientes dentro del chequeo urológico precoz para cáncer de próstata. Pacientes mayores de 50 años y hasta los 75 años generalmente, independientemente de los síntomas urinarios, y esta evaluación incluye tanto el tacto rectal como un examen de sangre que se llama APSA. PSA, ¿no? PSA. El PSA es el antígeno prostático específico, son sus siglas en inglés, para los amigos PSA. Entonces, este tacto rectal depende, o sea, si el paciente no quiere, tampoco no es que lo obliguemos a hacerlo, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con el tacto rectal, hay que ser empáticos nuevamente, ¿no? No suele doler el tacto rectal, pero sí resulta ser un poco incómodo. Afortunadamente en los últimos años ya no hay tanto tabú como había antes y la gente es más, acepta mucho más el tacto rectal. Hay que evaluar la región lumbar, la puniopercusión dolorosa, la maniobra de Giordano positiva, la evaluación de puntos pielorrenolaterales, sobre todo posteriores, si son dolorosas la puniopercusión y los puntos pielorrenolaterales posteriores en infección urinaria, pielonefritis, ¿no? Genitales externos, tenemos que evaluar ante la presencia de dolor, tenemos que hacer una maniobra que se llama el signo de Prem. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha escuchado el signo de Prem? Es cuando jalas no, es cuando llevas el testículo y dices que duele. ¿Ya? Si duele, ¿es positivo o es negativo? No recuerdo. Okay. El signo de Prem, efectivamente, como comenta su compañero, tiene que ver con la elevación testicular. El dolor testicular es un síntoma bastante frecuente y es de cuidado. Tenemos nosotros urgencias que son quirúrgicas desde el punto de vista testicular que necesitan una evaluación física adecuada. Si tengo dolor testicular, número uno, tengo que descartar torsión testicular. Tengo que meterlo sal antes de las 6 horas para saber ese testicular. Pero lo más frecuente es orquiepididimitis, que es una inflamación del testículo y del epididimo, suele venir junto también
y la maniobra de Pren me ayuda más o menos a diferenciar. Si el paciente tiene una arquiepididimitis, cuando yo elevo el testículo, que es el signo de Pren o maniobra de Pren, el dolor cede. Si el dolor cede cuando elevo, es un signo de Pren positivo, sugerente de arquiepididimitis. ¿Ya? Muy bien. La presencia de lesiones, como les dije, ¿no? Tumoraciones, como en este caso. Tengo que palpar la zona inguinal también, ¿no? Los tumores, algunas enfermedades de transmisión sexual, el herpes, el chancroide, la linfogranuloma venéreo, afectan también la zona ganglionar inguinal bilateral. Tengo que ver el aumento de volumen y tengo que ver también, aquí podemos ver en el lado derecho, lo que se llama transiluminación escrotal. Con los genitales, yo creo que pueden identificar que es un niño menor de 2 años aparentemente, y les hablaba de la persistencia del conducto peritoneo vaginal hace rato. Esa persistencia provoca que el líquido peritoneal llegue acá, hacia la cavidad escrotal, dentro de la túnica vaginal, y produce pues un aumento de volumen, ¿no? Doctor, cuando llora, cuando hace presión, cuando se ríe mi bebé, se hincha el testículo. Pienso entonces en un hidrocele. Exacto. ¿Y cómo yo diagnostico? Porque puede ser una diabetes también, ¿no? Entonces hago una transiluminación, guardo un teléfono, cubren obviamente el teléfono para no ensuciar al niño o viceversa, y la luz pues provoca que eso se vea completamente transiluminado, ¿no? La evaluación ganglionar, como les comentaba, a nivel inguinal, pero también es importante la evaluación inguinal supraclavicular. ¿A alguien se le ocurre por qué es importante palpar los ganglios supraclaviculares y en qué situación? En tumores testiculares, ¿sí? Los tumores testiculares tienen metástasis linfática en la mayoría de los casos. Los tumores testiculares pueden tener un compromiso ganglionar retroperitoneal, que si avanza puede ser mediastinal y puede tener también ganglios supraclaviculares, incluso axilares palpables. Hay que palpar los ganglios. Síntoma muy frecuente, la hematuria. Ya vimos que las causas son múltiples. Puede corresponder desde infecciones urinarias hasta patología litiásica, cálculos o enfermedad tumoral a cualquier nivel. Puede ser con dolor, puede ser sin dolor. Puede presentarse también con coágulos o sin coágulos. Generalmente la clasificamos nosotros como hematuria leve, moderada o severa. El parámetro no está bien establecido, pero si comparamos esta hematuria con las primeras imágenes que les mostré, esta es una hematuria leve, ¿no? Más leve que las anteriores. Muy bien. Les comentaba, tacto rectal, varones de 50 a 75 años. Esta edad se adelanta 5 años si es que tenemos antecedente de raza negra o de familiares en primer grado. ¿Ya? A partir de los 45 años sería. La cercanía de la próstata con el tacto rectal nos permite identificar varias características en esta glándula, que no pueden ser identificadas con una ecografía ni con otros estudios, ¿no? En primer lugar, el tamaño de la próstata. Una próstata de 2 centímetros por 2 centímetros, próstata de 2 por 3, próstata de 6 por 5, una próstata más grande. La consistencia. La próstata fibromuscular es la próstata sana, saludable, una próstata que es lo que esperamos encontrar nosotros. Generalmente fibromuscular, pueden compararlo ustedes el tacto con tocarse la punta de la nariz. Eso es una próstata fibromuscular, que les repito, es lo que esperamos encontrar en los pacientes. Pero si nosotros palpamos como la frente o como los nudillos, es la presencia de nódulos, o sea, la presencia de endurecimiento en la próstata. Ni el tacto rectal ni el PSA, que ya vamos a hablar en un ratito, son diagnóstico de cáncer de próstata, sino más bien que nos hablan de un aumento de riesgo de cáncer de próstata para el paciente y la necesidad de una biopsia, ¿no? Aparte de eso, pues la presencia de dolor, los bordes de la próstata, la movilidad de la glándula. Si la próstata está inmóvil, está fija, quiere decir que probablemente un cáncer ya se expandió hacia los tejidos adyacentes y ya no se puede mover, ¿no? La persistencia del surco mediano a nivel de la próstata. Cuando hablamos de exámenes auxiliares, tenemos los exámenes de rutina como el hemograma, ¿no? Si tenemos leucocitosis con desviación izquierda, ¿qué puede sugerir este resultado? Exacto, nuevamente, ¿no? Algún problema infeccioso. En el examen de orina, también hablando de los procesos infecciosos, hay algunos signos indirectos como la presencia de leucocituria, esterasa leucocitaria positiva, nitritos positivo o presencia de microhematuria. ¿Qué es microhematuria? Exacto, solamente se ve en el examen de orina, ¿no? ¿Y el urocultivo qué es?
¿Cómo? Ajá. Claro, o sea, colocas en una placa, ¿no? Y esperas a que crezca el agujero. Eso es el urocultivo. Puede ser positivo o negativo. Quiero detener un poquito acá, porque pasa con mucha frecuencia. Las infecciones urinarias, doctores, son infecciones, o mejor dicho, son problemas clínicos, o sea, dependen mucho de los síntomas urinarios, ¿ya? Si tengo ardor para orinar, aumento de frecuencia miccional, tenesmo vesical, ¿qué podría sugerirme eso? Infección baja. No, mito. Hablamos de cuestión infecciosa. Generalmente una cistitis, ¿no? Una infección urinaria baja. Puede ser, puede haber cistitis, puede haber, disuria, aumento de frecuencia miccional o polipiuria y tenesmo. Es la triada clásica de la cistitis. Si tengo este cuadro y yo sospecho una cistitis, puede ser que indique un urocultivo para comprobar, ¿sí? Si tengo fiebre, náuseas, vómitos, dolor lumbar, hematuria, ¿no? Pielonefritis, exacto. Es una infección urinaria alta. Yo tengo la sospecha de pielonefritis y le indico al paciente un urocultivo para comprobarlo y más o menos ir orientando mi tratamiento médico, que probablemente ya inicié de forma empírica antes de tomar la muestra del cultivo. No, perdón, después de consumo comenzamos con el tratamiento médico. ¿Por qué les digo esto? Porque un urocultivo positivo no me habla de una infección urinaria en ausencia de síntomas. Ese escenario de tener un cultivo positivo en ausencia de síntomas, ¿cómo se llama? Perfecto, bacteriuria sintomática. Tenemos todos nosotros probabilidades de que si dejamos una muestra de orina y no tenemos molestias, el cultivo salga positivo. Quiero hacer hincapié en que la bacteriuria sintomática solamente se trata en dos situaciones. Exactamente. En gestantes y en pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos. Ni pacientes diabéticos, ni adultos mayores, ni pacientes portadores de sonda, ni pacientes con cálculos, ni pacientes nada. Tenemos nosotros que pedirles un urocultivo si es que no hay síntomas. ¿Por qué? Porque llega a manos de otros colegas, bueno, en realidad cualquier colega, urólogos incluso, tratan bacterias asintomáticas y generamos lo que vemos en imagen, ¿no? Exacto, resistencia, uno de los grandes problemas de este siglo. Pueden ver acá una E. coli, BLE, ¿qué significa BLE? Beta-lactamasa. Perfecto, ¿no? Entonces, este germen solamente es sensible a la nicacina, gentamicina y meropenem, resistente, imagínense, casi todo. Hay que tener bastante cuidado. Otro de los exámenes que tenemos para patología urológica es, por ejemplo, el rayos X de abdomen simple. ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Y esto? Cálculos, exacto. El rayos X de abdomen simple nos sirve para ver cálculos y nos sirve para ver cálculos no solamente en riñón, sino en uretra. Hay que considerar que hay algunos cálculos que no se ven acá, ¿no? Cálculos de cistina o ácido úrico es poco probable que lo logramos ver. Esto por lo bien que se ve y por las características probablemente sean de oxalato de calcio monohidratado, probablemente de estrubina. En fin, tenemos nuestra mejor amiga, la ecografía. La ecografía es un examen que no emite radiación, es barato, es un examen muy útil también y podemos ver bastantes patologías, ¿no? Desde cálculos hasta tumores o incluso malformaciones. En la imagen de la izquierda, ¿quién me puede describir qué es lo que vemos? ¿Ah? ¿Es un quiste dónde? Es un quiste en la vejiga. ¿Sí? ¿Cómo se ve la vejiga? ¿Como una estructura de qué? ¿Cómo se describen las imágenes en eco? Perfecto. Una imagen hipoecóica, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que esto es vejiga también? No. ¿Esto es vejiga? ¿Esto es vejiga? Todo es vejiga menos esto. Ya, bueno, esto sí efectivamente es una vejiga, pero esto redondito que ven acá es el globo de una sondita. ¿Sí? Me gustó la imagen, ¿no? Es que está bonita. ¿Y esto acá qué es? La próstata, exacto. Por acá viene la sonda, ¿no? Por el medio de la uretra. Y esta es la próstata. Entonces una imagen hipoecóica o hipocogénica me habla de vejiga. Acá también vemos una vejiga, pero tenemos estructuras hiperecogénicas que emiten sombra acústica posterior. Es un negro que se ve hacia abajo. Cálculos, exactamente, ¿no? Imágenes hiperecogénicas que emiten sombra es tal. Acá podemos ver también en estas imágenes una estructura hiperecogénica que no emite sombra acústica posterior o le emite muy poquito.
que si se le coloca Doppler tiene flujo. ¿Qué me sugeriría esta imagen a nivel de la vejiga? Un tumor, exactamente, un tumor vesical, ¿no? Entonces, con ecografía podemos ver tumor en vejiga, podemos ver cálculo, podemos ver sondas, y a este nivel tenemos una ecografía de ¿qué? Es un riñón. Es un riñón. Exacto, es un riñón con qué? Irones. Esa es la corteza renal, ¿sí? La glándula renal está por acá y esto es toda la pelvis renal que está dilatada. Exacto, una hidronefrosis. Así es. Entonces, la hidronefrosis puede ser secundaria a un montón de causas, pero aquí lo que nosotros vemos es solamente el riñón, no vemos cálculo, no vemos nada, pero ese es un riñón. Bien, tenemos también examen, que es esta imagen. Una tomografía. La tomografía espiral multiporte o axial computarizada puede realizarse con contraste o sin contraste. Para cálculos utilizamos tomografía sin contraste, porque el cálculo se ve casi todos, excepto en tomografía los cálculos de Indy-Navi, que es un antirretroviral que se usa en los pacientes con infección por VIH, por ejemplo. Aquí vemos en el riñón derecho que tenemos una imagen. ¿Cómo se clasifican las imágenes en tomografía? Ya me dijeron hace rato. Perfecto. Entonces el cálculo, igual que el cálculo de ureter que vimos en las imágenes anteriores, son imágenes hipertensas, ¿no? Se ven de color blanco en la tomografía. Pero si nosotros queremos ver, por ejemplo, tumores, necesitamos la colocación del contraste. ¿Por qué? Porque el tumor capta ese contraste. Aquí sí les doy una imagen del tumor, no les podemos utilizar también la tomografía, si es que hablamos de tumores, para ver si es que hay infiltración de órganos vecinos de estos tumores. Si hay un tumor de vejiga, ver si es que hay compromiso de recto, compromiso de próstata. Si hay un tumor de riñón, si hay compromiso de vaso, si es que estamos del lado izquierdo, o compromiso hepático, si es que estamos del lado derecho. La resonancia sirve exactamente para lo mismo que la tomografía. A diferencia de la tomografía, bueno, usamos en pacientes, por ejemplo, alérgicos al contraste iodado. La resonancia también nos sirve, lo van a ver en su clase de cáncer de próstata, para evaluación del riesgo de cáncer de próstata, con un examen que se llama resonancia magnética multiparamétrica. Ya lo van a ver en su clase. Tenemos gammagrafía. ¿Qué es la gammagrafía? De los huesos. Sirve para ver el metabolismo. Exacto, el metabolismo. Específicamente, la gammagrafía renal para ver cómo están funcionando los riñones. Entonces, la evaluación de función renal podemos hacerla con el ingreso 99, ¿no? Y con cualquiera de estos radiotrazadores que son el DTPA y el DMSA, ácido del imercaptosuccino. Perdón, y el DTPA, no me acuerdo exactamente las siglas. Hay como 3 o 4 disponibles en el mercado. La gammagrafía ósea es relevante en el contexto de un paciente con cáncer de próstata metastásico. El cáncer de próstata hace metástasis a hueso, lo van a ver posteriormente. Y eso lo vemos con una gammagrafía ósea. Lo podemos ver también con resonancia. Y después tenemos algunos estudios invasivos, como por ejemplo la uretrocistoscopía, ¿no? Tenemos la cistoscopía, ingresar con una camarita a la vejiga y mirar, ¿no? ¿Qué vemos? Presencia de tumores, presencia de cálculos, vemos esta es la pared de la vejiga sana. Estas como líneas que se ven así, que cruzan, se llaman trabéculas. Pueden ser secundarias a una obstrucción infravesical provocada por un crecimiento de la próstata, ¿sí? Y acá tenemos una ureteroscopía. Ingresamos con un ureteroscopio hasta arriba, hasta el riñón. Y esas son las cavidades renales, esas son los cálices inferiores. Eso que se ve como un polito es polito renal de cálculos renales, ¿no? Y se la veo un poquito. Se ve así, ¿no? Los huequitos que son todas las cavidades renales. Tenemos, por ejemplo, este estudio que es la pielografía, ¿no? Aquí esta pielografía es una pielografía ascendente. Hacemos una cistoscopía, identificamos el meato ureteral y colocamos un catéter muy delgadito, a través del cual colocamos un poquito de contraste y se tira la placa y se ve así, ¿no? Podemos hacer uretrografías también, que es pintar la uretra, ¿no? Colocamos contraste a nivel de uretra y podemos identificar estrecheces a este nivel para ver qué tratamiento le ofrecemos a los pacientes, ¿no? Biopsia de riñones, tiene algunas indicaciones, biopsia de próstata que puede hacerse a nivel transrectal o transperennial. ¿Preguntas? Cuídala.
tenemos 10 minutos. La hiperplasia benigna de la próstata es una patología bastante frecuente. La próstata es un órgano glandular ubicado en la base de la vejiga, en forma de nuez, más o menos su peso es de 20 gramos, pero hay que considerar que el peso va aumentando el tamaño según la edad de los pacientes. Se relaciona con la síntesis del pubis, con la vejiga, con las vesículas seminales, el recto y el esfínter urinario externo, que está en estrecha relación con la uretra membranosa. ¿De qué se encarga? De la secreción de líquido prostático, que representa el 30% del volumen de semen, que nutre, protege a los espermatozoides y genera un ambiente alcalino para neutralizar la acidez vaginal. Esta próstata es estimulada por una hormona que se llama testosterona. Es importante conocer las zonas de McNeil. Tenemos a este nivel la uretra prostática y tenemos la zona periuretral, tenemos la zona central, la zona fibromuscular, perdón, la zona de transición, la zona periférica y la zona anterior fibromuscular. Aquí tenemos otro esquema, también la zona periuretral, la zona de transición, la zona central, la zona periférica y la zona anterior fibromuscular. ¿Por qué es importante conocer estas zonas de McNeil? Porque la hiperplasia de la próstata es un crecimiento de las células, un aumento del volumen, perdón, un aumento del número de células prostáticas a expensas de la zona de transición, mientras que el cáncer de próstata es 75% a nivel de la zona periférica, ¿no? Por eso es que es importante el tracto rectal. La zona periférica está en íntimo contacto con el recto y podemos nosotros identificar alteraciones en la superficie de la próstata, ¿no? Como les comentaba, es un aumento en el número de células de la glándula. La incidencia es difícil de precisar, pero va aumentando conforme más viejos seamos, ¿no? Alrededor del 50% de los hombres experimentará algunos síntomas relativos a esta hiperplasia. A los 60 años, más o menos un tercio de los varones experimentaremos síntomas, y a los 85 años, el 90% de nosotros tendremos hiperplasia benigna de próstata. Los síntomas urinarios tienen mucho que ver con la fisiología que vimos de la erección. En primer lugar, los síntomas de almacenamiento ordenado son el aumento de frecuencia adicional, icturia, urgencia e incluso incontinencia urinaria de urgencia, ¿no? Mientras que los síntomas de vaciamiento son el chorro de menor calibre, un chorro intermitente, un chorro en regadera, un chorro ramificado, el retardo miccional y el goteo terminal. Se asocian también otros síntomas que son el tenermo vesical, en el caso de hiperplasia de próstata se clasifica aparte, ¿no? Y todos estos síntomas se llaman síntomas del tracto urinario inferior. No son exclusivos del crecimiento benigno de próstata, pero es importante que conozcan este término. Para nosotros poder evaluar los síntomas del tracto urinario inferior, tenemos el International Prostate Symptom Score, IPSS. Este score, que va de 0 a 35, evalúa 7 criterios con una puntuación de Likert de 0 a 5, teniendo un puntaje de 0 a 35. Esto nos permite clasificar a los pacientes según sus síntomas en síntomas leves, moderados o severos. Leves de 0 a 7, moderados hasta 20 y más de 20 síntomas severos. Por cuestión de tiempo no lo aplicamos en consulta ni pública ni privada, pero es importante identificar todos los síntomas que hemos visto para ver sobre todo respuesta al tratamiento. Si el paciente cuando llega a la consulta nos dice, doctor, yo me levanto 4 veces en la madrugada, pero después del tratamiento solamente se levanta 2 o 1, hay una mejoría de los síntomas del paciente, ¿no? Si dice, doctor, tengo necesidad de empujar para orinar, lo siento que no orino todo, pero en su control, en su consulta de control tenemos mejoría de estos síntomas, obviamente el beneficio también del tratamiento. Aparte de estos síntomas del tracto urinario inferior, también tenemos hematuria de forma recurrente, infecciones urinarias bajas de forma repetida, retención aguda de orina con la consecuente colocación de sonda Foley o inflamación testicular de forma repetida. En el examen físico hay que buscar o descartar la presencia de globo en la vejiga, tenemos que descartar la presencia de esta inflamación testicular con palpación del testículo, la maniobra de Pren, y tenemos que realizar un tacto rectal. El tacto rectal es sobre todo para descartar la presencia de nódulos, la presencia de endurecimiento o una próstata fija que nos sugeriría un mayor riesgo de cáncer de próstata. El PSA, ¿no? El antígeno prostático específico, como les dije, hay un tamizaje. No es específico para la hiperplasia de próstata, pero es importante tener en cuenta que tenemos que realizarlo a partir de qué edad, si no hay ningún factor de riesgo. 50 años. ¿Y si hay algún factor de riesgo? 45 años. Perfecto. Es importante la ecografía en estos pacientes con hiperplasia de próstata. Con la ecografía nosotros vemos tamaño, vemos presencia de cálculos en vejiga, vemos presencia de hidronefrosis o un residuo urinario postmiccional elevado. Lo que se considera normal es que después de orinar podamos tener nosotros una retención de un 15%.
Este 15% en valor absoluto es aproximadamente 50 centímetros cúbicos. Si nosotros nos hacemos una ecografía y tenemos este valor, no pasa nada. Pero si superamos este valor, podría ser el paciente tributario de tratamiento, incluso tratamiento quirúrgico. Si nosotros tenemos un paciente que llega con múltiples cálculos en la vejiga, yo le puedo dar 1 millón de medicamentos, pero estos cálculos probablemente no se vayan a morir. Entonces la ecografía también nos sirve para ver qué paciente es tributario de un manejo quirúrgico desde el inicio. Estos hallazgos, presencia de cálculos, hidronefrosis o un residuo postmiccional elevado, nos hablan de progresión de la enfermedad. ¿Cómo tratamos a este paciente que llega con los síntomas del tracto urinario, un paciente de 60, 70 años? En primer lugar, medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Doctor, me levanto 7 veces en la madrugada, pero tomo café antes de acostarme. Entonces, hay que evitar tomar líquido irritable por la noche, hay que evitar irritantes de la vejiga. ¿Cuáles son? Té, café, algunos mencionan que el chocolate, bebidas alcohólicas, gaseosas, cigarrillos. Tenemos también tratamiento médico que depende mucho de este IPSS. Les repito, generalmente no lo realizamos, pero desde el punto de vista teórico, los pacientes con un IPSS leve podemos ofrecerles, por ejemplo, alfa-bloqueadores, tamsulosina, terazosina, silodosina, una tableta diaria, y generalmente la ofrecemos en la noche, antes de acostarse. ¿Por qué? ¿Por qué los alfa-bloqueadores los utilizamos antes de que el paciente se acueste? Para que no vea nada, para que sirva contrario. Presentan un efecto adverso que es bastante frecuente, sobre todo en adultos muy mayores, que es la hipotensión ortostática. ¿Sí? Provoca obviamente un bloqueo de receptores alfa, no solamente a nivel del cuello de vejiga y músculos periprostáticos, sino también a nivel de los vasos sanguíneos. Eso puede provocar que baje la presión de golpes y se ponen de pie. Por eso que se lo tomen y se acuesten para evitar este problema. Pregunta de examen, ¿sí? Podemos utilizar también inhibidor de fosfodiesterasa 5, por ejemplo el tadalafil, ¿no? El tadalafil lo usamos para disfunción sexual eréctil, pero ha demostrado que mejora también los síntomas urinarios del tracto, síntomas del tracto urinario inferior, 5 miligramos diariamente. Este medicamento es ideal en pacientes que tienen tanto crecimiento benigno de próstata como disfunción sexual eréctil asociada, que son bastante frecuentes. Si los síntomas urinarios son sobre todo irritativos, o síntomas de llenado, o síntomas de almacenamiento como disuria, nicturia, urgencia, incluso incontinencia de urgencia, podemos utilizar los medicamentos que vimos en la fisiología de la micción para evitar esas contracciones involuntarias del orina. O anticolinérgicos como sibutinina, torterodina, solifenacina, o podemos utilizar betamiméticos si es que no podemos utilizar anticolinérgicos. ¿En qué pacientes está contraindicado el uso de anticolinérgicos? ¿Qué se les ocurre? Que tienen que preguntar, ¿no? Porque a veces llegan los pacientes ciegos con usar anticolinérgicos. Pacientes con glaucoma de ángulo cerrado no podemos utilizar anticolinérgicos. Hay siempre que rescatar este antecedente de los pacientes, ¿ya? Los betamiméticos, el miravelón está contraindicado en pacientes como son betamiméticos, pacientes hipertensos mal controlados, hay que tener cuidado con estos medicamentos. Mientras que para pacientes también con IPSS moderado, podemos agregar inhibidores de 5-alfa-reductasa como el finasterida o el dutasterida, ¿no? Estos medicamentos se encargan de bloquear el metabolismo de la hormona testosterona, de tal manera que la próstata ya no es estimulada por la dihidrotestosterona. Y de esta forma reduce el volumen prostático a mediano o a largo plazo. Su efecto demora más o menos de 4 a 6 meses. Y al bloquear la testosterona también tiene efectos secundarios como disminución de la libido, disminución de la potencia sexual, del volumen de la eyaculación, ¿no? Del apetito sexual. Y tenemos nosotros que discutir siempre esto con los pacientes. Si el paciente tiene síntomas de tipo severo, podemos asociar estos medicamentos alfa-bloqueadores con inhibidores de 5-alfa-reductasa, pero también podemos plantearle tratamiento quirúrgico a los pacientes, más aún si tenemos indicaciones quirúrgicas establecidas desde el principio. Por ejemplo, pacientes portadores de sonda, pacientes con hematuria a repetición, pacientes con cistitis a repetición, con orquiditis a repetición o con falla de tratamiento médico. De igual manera, pacientes con ecografía que me sugieran progresión de enfermedad como retención urinaria patológica, hidronefrosis o presencia de cálculos en vejiga, tenemos que operarlo porque no van a responder a los medicamentos. El tratamiento quirúrgico depende del tamaño de la próstata. Próstatas pequeñas de menos de 60 gramos pueden ser tributarias de un tratamiento endoscópico. ¿Qué les podemos ofrecer? Resección transuretral de la próstata, lo que se conoce como RTU de próstata. En este caso, próstatas muy pequeñas podemos utilizar energía monopolar. Por
próstatas alrededor de 100 gramos, podemos utilizar también una RTU de próstata, pero con energía bipolar. ¿Por qué es la diferencia de monopolar y bipolar? La energía bipolar permite que utilicemos nosotros sustancias osmolares, isotónicas. Utilizamos cloruro de sodio para el manejo quirúrgico. Mientras que para la monopolar utilizamos, por ejemplo, agua destilada o glicina, que tienen menos contenido de solutos. Las próstatas más pequeñas nos permiten avanzar mucho más rápido, de tal manera que el contacto del paciente, de todos los senos venosos que se abren durante la intervención, provoca que no entre mucha cantidad de líquido y no genere ningún trastorno electrolítico a nivel del paciente. Si la próstata es muy grande, también podemos ofrecerle una cirugía abierta, una prostatectomía simple, que puede ser transvesical o retropúbica, ¿no? Sacamos el adenoma de próstata y siempre queda la cápsula prostática. El manejo quirúrgico por enfermedad benigna de próstata, hiperplasia benigna de próstata, hipertrofia de próstata, como quieran llamarle, siempre queda la cápsula, que es la porción más periférica, no se olviden, ¿sí? No sale toda la próstata. En los últimos años se han desarrollado muchas tecnologías, incluyendo la enucleación prostática con láser Holmium. Esta enucleación es lo mismo que hacer la cirugía abierta, pero de forma endoscópica, ¿no? Y se puede usar para cualquier tipo de tamaño de próstata. Tiene menor tiempo de recuperación, menor tiempo de uso de sonda y menor sangrado también, ¿no? Doctor, en caso de que otra vez un paciente tiene el dinero para querer operarse, no quiere estar tomando medicamentos, ¿se puede operar así? O sea, un paciente tiene hiperplasia, pero quiere operarse, ¿ya? Pero que los medicamentos como le hacen efecto, pero él no quiere seguir tomando medicamentos. ¿Se puede operar si quiere o...? Mira, es bastante frecuente ese escenario, pero no es una indicación como tal. Lo que ocurre es que cualquier tipo de tratamiento, te digo de aquí en adelante, la especialidad como médico, la especialidad que escojas, cualquier tipo de tratamiento, sea medicamento, sea cirugía, trae consigo también efectos adversos. Y eso lo tienes que discutir con el paciente. Si después de una cirugía de próstata, que no tenía muchos síntomas, pero el paciente se quiso operar, imagínate que quede incontinencia, imagínate que quede con impotencia sexual, imagínate que haya una esclerosis de cuello, una estrechez de uretra, complicaciones de la intervención, o que, imagínate, puede incluso morir en sala de operación, quién sabe.